Hola, buenas. Vamos a hacer un pequeño reto de programación en el que tenéis que pensar un poco en cosas de un poco de matemáticas, de rejillas y cosas de programación de nivel bajo, pero que son interesantes para pensarlas y a ver qué tal. A ver si se os ocurre antes de que os diga la solución. Tenemos un script aquí, un monobehavior. El uso de Unity es irrelevante, se puede hacer en cualquier otro motor, simplemente porque aquí se ve muy fácil. Es para que podáis ver el resultado. Tenemos una resolución en X, una resolución en Y y dos tamaños, el tamaño de X y el tamaño de Y de un grid. Ahora os explico a qué se refiere. Grid X y grid Y son el resultado de la operación. Entonces, esto es una cosa que se hace mucho en juegos, el tema de dividir en rejillas las cosas, ¿no? Y esto es una rejilla, por ejemplo, que tenemos de resolución, la que sea. Eso tiene 9 en la X, 10 en la Y. Entonces es una rejilla de 9 por 10. Bien, imaginad que ahora lo que os pasa es que tenéis que dividir esto en bloques de cierto tamaño. Esto ocurre, por ejemplo, ahora que estoy haciendo compute shaders, que no tenéis por qué saber nada de eso, pero por ejemplo tengo que lanzar ejecución de grupos de hilos en bloques de un tamaño de X e Y, de una imagen. Es decir, tengo que coger una imagen, tomar una imagen que tengo y dividirla en trozos de bloques de píxel de X por Y de un tamaño que yo quiero. Es decir, que tendríamos que hacer, por ejemplo, si dividimos en bloques de 3 y 3, sería así. Y entonces hay un problema aquí, y es que el último bloque tiene solamente 1, es decir, 3 en la X, pero 1 en la Y. Este tiene 3. Entonces tenemos que dividir en un grid en el cual hay una parte en la que tenemos un sobrante, ¿no? Entonces tenemos la X, la resolución en X, la resolución en Y, y luego tenemos en qué dividimos, es decir, 3 por 3. Pero puede haber bloques, como veis en los de arriba, estos, que puede haber menos, tanto en X como en Y. Entonces vamos a ver cómo dividiríamos esto. Vamos a hacerlo lo básico. En el script tenemos la resolución X e Y, que la introduce el usuario por el editor, el tamaño del grid, el tamaño de cada cuadrícula del grid, y luego tenemos cuántos bloques salen en la X y cuántos bloques salen en la Y. Si veis aquí salen 3, aquí salen 4, en vertical, en la Y son 4 y en la X son 3. Este tipo de cosas vais a tener que hacerlas un montón en videojuegos, en cosas de matemáticas y en cualquier tipo de cosa que necesite un grid, una rejilla, que es muy muy común el uso. Entonces, bueno, yo lo que tengo aquí es una función onValidate. Las funciones onValidate se llaman cuando cambiamos algo en el editor. Entonces, así podemos ver en el momento el resultado que ocurre aquí en grid X, grid Y, el resultado. Bueno, pues ahora mismo pongo 0 en los dos, pero ¿cuántos grupos habrá en la X y en la Y indicando esos varios valores que tenemos? Entonces, lo primero que se nos ocurre es, bueno, yo os recomiendo que paréis el vídeo si queréis pensarlo. A ver si os sale la primera, cómo hacer para redondear de manera que si nos pasamos de ese tamaño siempre salga un grupo más con el sobrante, ¿de acuerdo? Intentad hacerlo, sé que es difícil, pero bueno, voy a explicar un poco qué operaciones hay aquí para que lo entendáis. Lo primero que se nos ocurre es decir, bueno, pues si hay 10 en la X, que es la resolución, si lo dividimos por el número de grupos, el tamaño de cada grupo, ¿verdad? Grid size X, esto me debería de dar el número de grupos que hay, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo aquí 9 y divido entre 3, entre grupos de 3, saldrán 3 grupos. Si yo tengo 10 y divido entre 3, saldrán 4 grupos, ¿no? Más de 3 o 3 con algo. Bueno, vamos a hacerlo. Y el tamaño del grid en Y. Si vamos cambiando la resolución, 2 salen 0 grupos, 3 sale un grupo. 4 sale un grupo, 5 sale un grupo, 6 salen 2 grupos, 7, 8 y 9, como tenemos ahí, salen 3 grupos. Perfecto.
Lo mismo pasa con este. Entonces ahora tenemos un problema, es ¿por qué están saliendo valores enteros si yo he puesto que la variable sea float? ¿No debería ser que si dividimos 10 entre 3 sale 3 con algo? ¿Dónde está ese punto algo? Bueno, pues aquí va la primera cosa. Espero que lo sepáis. Esto es súper importante y es un error muy típico. Dividir un número entero entre otro número entero da entero, porque la división es una división entera. ¿Veis que si pongo el ratón encima de la división, sale que el operador de división es entero entre entero y el resultado es un entero? Y no queremos un entero, ¿verdad? Porque no queremos que si ponemos 10 aquí y aquí salgan 3 grupos, porque si son 10 tienen que salir 4 grupos. Es decir, que el sobrante se redondea hacia arriba. Pero sin embargo, aunque redondeemos hacia arriba, no va a funcionar. ¿Sabéis cómo se redondea hacia arriba? Las cosas de matemáticas en Unity se hacen con una librería que se llama MathF. Está incluida ya nativamente en Unity. Luego hay otra librería de matemáticas que es mejor y que probablemente acabe sustituyendo esta, que se llama Mathematics. Mathematics es un paquete que se incluye en el Package Manager de Unity. Debe ser Package Manager, buscáis Mathematics y cuando queréis usarlo ponéis arriba en un archivo using unity.mathematics y eso os permite usar otro tipo de operaciones y además la librería Math, que es mucho más rápida, por cierto. Pero bueno, vamos a usar en la nativa mathf. ¿Sabéis cómo se hace el redondeo hacia arriba, hacia abajo? Redondear hacia arriba en inglés se llama fail o techo y redondear hacia abajo es floor o suelo. Entonces, si queremos redondear hacia arriba, es decir, que si tenemos 3,4 o 3,2 llegue a 4, ¿no? Tenemos que redondear al número siguiente, es fail, que es techo. Entonces, lo que queremos es redondear arriba la división que hemos hecho. Vamos a ver qué sale. ¿Veis? Si tenemos 10 y tenemos 10 y dividimos entre 3, debería de salir 4, pero sigue saliendo 3. ¿Por qué pasa esto? Vamos a verlo debugando. Acabo de hacer un vídeo sobre cómo se debuga en Unity y en Visual, si queréis echarle un ojo, porque os explica de forma básica cómo estoy haciendo esto. Pero bueno, voy a poner un punto de parada aquí y ahora veréis lo que pasa. Activamos la sesión de debug y ahora hay que hacer que cambie, que se ejecute un validate, así que voy a cambiar esto y acaba de parar. Pues bien, si ponemos el ratón encima, vemos que resolución X es 10 y grid size es 3. Y si ponemos encima de una operación, nos sale el resultado de la operación. Esto depende de la versión de Visual Studio que utilicéis. Yo estoy usando la 2022. Entonces, encima pone que la división está dando 3. Y claro, si hacemos un redondeo hacia arriba de 3, sale 3. Entonces, lo mismo con este, ¿no? 10 entre 3 y la resolución es 3. Es decir, que la división entre dos enteros, como he dicho antes, da entero. No queremos que haga una división entera, queremos que salgan decimales. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues uno de los dos lados de la división debe ser de tipo float, para que la división se convierta en una división de float. Entonces vamos a poner un casting a float. Convertimos el entero a float para que lo interprete como un float. El casting es una operación que afecta al siguiente valor. Entonces, esto hace que resolución X sea un float y dividirlo significará pues que salga una división decimal. Vamos a ver qué sale. Bien, pues ahora ya se ha vuelto a ejecutar un validate y ya por fin nos sale correcto, ¿veis? 10 entre 3 sale 4. Vamos a comprobar lo que está pasando. Enlazamos a Unity
y emitimos el cambio para que lo pille. He puesto 1, vamos a poner 10 para que vuelva a llamar a la función, y ahora esto es 10 y esto es 3, y la división es, como veis, 3 con 3, 3, 3, 3, 3. Y ahora, como es un número que es decimal, el ceil lo que devuelve es un número decimal y nos devuelve hacia arriba. 3 con 3 es 4, y grid ahora mismo es 1 porque, pero si saltamos, grid es 4, ¿vale? Grid x es 4, así que perfecto. Bueno, pues eso lo primero. Ahora bien, ¿sí? ¿Qué pasa si nosotros obviamente no queremos que el número de grupos que hay, es decir, 3 en la x y 4 en la y, sea un float? Nosotros queremos que sea un entero, porque es un número entero, no un float. Entonces, ¿qué pasa si hacemos esto? Bueno, pues nos da un error. Nos dice, no puedes explícitamente convertir de float a int. Es decir, esta operación, como veis, pone que hace mathCeil de float devuelve un float. Entonces, el float que está devolviendo lo intenta convertir a entero y no sabe cómo. ¿Sabéis cómo se hace esto? Convertir un float que en realidad ya haciendo un ceil ya no tiene números, ya no tiene decimales, sino que es un valor que es, pues a lo mejor 4.0, ¿no? Entonces, si queremos redondear, digamos, o eliminar lo punto tal, los valores decimales, y queremos quedarnos con el 4 como un entero, tenemos que, ¿lo sabéis?, convertir a entero con un casting otra vez. Entonces, el resultado de mathCeil hace un casting a entero y ya no tenemos problema. No puedes implícitamente convertir un valor float a un entero. Y te pone ahí el error, te pone, ¿te falta un cast? ¿Te falta un casting? Efectivamente, faltaba un casting a entero. Entonces, nada, ahí tenéis los grupos. Por ejemplo, si tenemos 3 grupos, resolución 3, 3, y dividimos los grupos en grupos de 3, sale 1. Si dividimos los grupos en grupos de 2, tenemos 2. Es decir, tenemos 3 dividido entre 2 da 1 de 2 y 1 de 1, ¿de acuerdo? Así que nada, con esto es una tontería, pero da que pensar. Es simplemente este tipo de cosas para dividir un grid en trozos y que lo sobrante genere un trozo más. Teórico, aunque no exista esta parte, ¿verdad? No existe esta parte, como pasa con los compute shaders, que tenemos que ejecutar este trozo, pero puede que haya trozos vacíos. Entonces, bueno, pues así es como se hace. Espero que os hayáis aprendido un poquito de los casting y de las divisiones y os haya hecho pensar un poco. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.